¿Qué tal, amigos de Lucha Libre, el arte de GOTS? Bueno, pues el día de hoy estamos pues con un elemento de antaño, dirían por ahí de los grandes de las arenas chicas, digo sin menospreciar, pero bueno, siempre se le conoció así a estas arenas. Y bueno, pues el día de hoy estamos con Horror. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, estamos muy bien, contentos de que podemos saludar a su gente que ve el canal, saludarlo a usted, muy a gusto, muy contento. Que bueno, pues el gusto también es mío de venir a poder visitarlo. Digo, ya por ahí, previo justamente a esta entrevista, bueno, pues ya pudimos por ahí ver algunas fotografías, algunos programas. Y bueno, pues vemos con mucho gusto que pudo, durante su trayectoria, eh, pues poderse codear incluso con figuras pues ya reconocidas. Por ahí hay un programita que me llamó mucho la atención, donde incluso usted va de pareja o en contra de Mano Negra. Fue en Minatitlán, fue la primera oportunidad que nos dieron en grande ya para empezar a despegar, fue con Mano Negra, Final y Horror, contra Ébano Ruiz, Darth Vader y el Hijo del Diablo. Darth Vader, que bueno, pues no era otro que el buen Juan Sevilla González, posteriormente conocido como el Huracán Ramírez, ¿verdad? Fue el segundo Darth Vader, La no fue, segunda versión ya después sí, de Juan de Sevilla. Juan Adame. Ah, perfecto. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar, dirían por ahí, por el principio. ¿Cómo es que usted justamente se interesa en esto de la lucha libre? Me decía usted que, bueno, su papá, aunque a lo mejor no era súper aficionado, sí tenía la costumbre de llevarlos de vez en cuando a las arenas. Bueno, la temática del gusto hacia la lucha libre no fue tanto en mi niñez. Sí, mi papá procuraba eh, regalarnos máscaras de luchadores, ver las películas que se llegaban a transmitir en la televisión del Santo, de Blue Demon, y el boom fue cuando salió en el cine la película de Santo, Blue Demon y Mil Máscaras contra las momias de Guanajuato, ¿sí? Las filas para entrar al cine eran tremendas, ¿sí? Y ahí entre mis hermanos nos tuvimos que sentar inclusive en las escaleras, pero muy gustosos, y ese fue en un principio la entrada para más adelante, muchos años más adelante, tener que o poder ingresar al mundo maravilloso, difícil de la lucha libre, ¿sí? Entonces, si pudiéramos decir que hasta cierto punto, pues a lo mejor si no era un aficionadazo, sí tenía este gusto por la lucha libre. Sí, sí, sí. Inclusive tenía por ahí un padrino, me estaba acordando ese rato, que cuando lo llegábamos a visitar a su casa, tenía muchas revistas de lucha libre, ¿sí? Y me las ponía a ojear. Me acuerdo medio así muy vagamente unos reportajes de unos leopardos, ¿sí? No sé quiénes serían, pero sí, sí me gustaba saber lo que era un luchador, su vida de un luchador, las luchas, cómo se luchaba, cómo se sufría, porque también este deporte, aunque es bonito, es muy, muy sentimental, ¿sí? Muchos problemas, las lesiones, ¿sí? Y bueno, dice usted, nos llevaba a las luchas, dicho así, pues por toda la gente, ¿no? Las luchas. ¿Recuerda usted a dónde lo llevaban? ¿A qué arenas lo llevaban? Me acuerdo más que nada de el papá de un amigo, tío de Gen el Brujo, que nos llevaba a la Arena México los viernes en la noche. O sea que ni siquiera iban a cualquier arena, No, iban a no, la México. íbamos a la México. Y yo gustosamente, me río y digo gustosamente porque me quedaba dormido y yo recuerdo que el señor le decía a su hijo, para eso lo traemos, para que se duerma en las luchas, pero me gustaba acompañarlos, el ver el principio de una lucha, pero después me quedaba dormido. Ya posteriormente tuve la oportunidad de ir
a una gira con un compañero de trabajo de mi papá que luchaba como el OVNI y otro que empezaba a luchar como Alma de Acero. Ahí fue cuando conocí a Rams, ¿sí? Que posteriormente se trajo el nombre de Rocambole. Sí, exactamente, Rams, aquel pareja de Simba, allá en la arena Naucalpan, y bueno, temidos por muchos luchadores, y bueno, que llegarían justamente, comentaba usted, a la empresa mexicana de lucha libre entonces, y bueno, pues él se quedaría como Rocambole, Simba seguiría como Simba, y bueno, pues por ahí desenmascaró a dos o tres luchadores justamente de la empresa, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y bueno, regresando al principio, ¿tendrá usted idea de a quién vio en esas funciones todavía de la Arena México? No recuerdo, pero sí, con este amigo llegamos a ir los domingos a la México, a la Coliseo, y lo que sí me acuerdo es una lucha de Sangre Chicana contra Ringo Mendoza, Sangre ¿sí? Chicana contra Ringo. Su peculiar lucha del señor Sangre Chicana atacando al punto débil Así y es. no dejarlo, Con ¿sí? aquellos famosos izquierdazos, ¿verdad? Exacto, sí. Esa lucha sí. Ahí ya como que, a lo mejor porque ya no, yo tenía que pagar mi entrada y no me quedaba dormido, ¿no? Pero sí, esa es de la que recuerdo mucho. Sangre Chicana contra Ringo Mendoza. Bueno, y platicamos de esta afición, pero bueno, ¿dónde llega el momento en el que usted dice, bueno, pues ya el gusanito de la lucha libre lo tengo y bueno, voy a enfocar ahora sí que mi energía, mi cuestión, mi gusto, justamente a un gimnasio para aprender este deporte? Todo se va dando casualmente, ¿sí? A lo mejor Dios ya tiene marcado nuestro camino. Yo en ese tiempo, cuando entro al gimnasio Hamlin, lo que ahora es Shu el Guerrero, yo entrenaba Kung Fu, Kung Fu, y estas mismas personas, estos mismos luchadores le dicen a mi papá que si no quería que entrara al gimnasio a entrenar, yo entrenaba pesas, ¿sí? Entonces ahí llegó este amigo con el que llegué a ir a las luchas y me invitó a pasar al área donde se entrena la lucha libre. El que daba las clases era el profesor Villano primero, Y que bueno, estamos hablando justamente del gimnasio Hamli. Hamley, cuando se llamaba todavía Hamley, ¿sí? Eh, Estábamos ahí entrenando lo que él me podía transmitir y fue que en eso llegó el profesor Villano, ¿sí? Y me dijo, no, hazlo así de esta manera, ahora haz esto, y terminé su clase con mucho gusto, ¿sí? Eso fue un lunes, yo considero que fue un lunes, el día miércoles que daba clases él también, me fui más temprano a entrenar, estaba entrenando pesas, pero cerca de la entrada del colchón donde se entrena lucha libre, lucha olímpica, y llegó el profesor rápido y se metió, y dije, sí, no me vio ni hablar, ya se acabó aquí el volver a entrenar. No, ya seguí entrenando y como a los 5 minutos yo creo sale el profesor y me llama y me invita a pasar de nuevo a entrenar con él. Y él fue cuando me tomó de la mano, se podría decir, y me empezó a enseñar, ¿sí? Nunca el profesor me pidió una cuota de recuperación por los entrenamientos, pero sí me puso una prueba en donde yo creo quería medir mis capacidades, mi gusto por la lucha, en donde me empezó a entrenar bastante, e inclusive duré una semana sin poder parar. Los primeros días tenía calentura y regresé a entrenar con él y me volví a tomar y de ahí fue que empecé a entrenar con el profesor Villano primero. Con el villano primero. Y bueno, ¿cuánto tiempo dura justamente pues su aprendizaje en el gimnasio Hamli? Bueno, con él prácticamente a lo mejor fue como un año, un poquito más, ¿sí? Pero era un profesor muy riguroso y como se practicaba antes la lucha libre, muy celosa.
no cualquier persona podía entrar al área de entrenamiento, ¿sí? Y no cualquier luchador que esté aprendiendo lucha olímpica, lucha grecorromana, puede entrar a aprender lucha profesional. Entonces yo considero que fue como 1 año y medio, ¿sí? De ahí me fui un tiempecito porque tuve que, la economía de la casa pues andaba un poco precaria y teníamos un taxi en ese tiempo y me dediqué más que nada al trabajo en el taxi. Volví a regresar y vi que ya no estaba el profesor, estaba otra persona que entrenaba, a los chicos, no a los muchachos, ¿sí? Me incorporé con esta persona y estuve entrenando, yo creo que fácil como otro año y medio. Entonces fue cuando llegó al gimnasio el profesor Ébano Ruiz, ¿sí? Y prácticamente él fue el que me cobijó, él fue el que me enseñó gran parte de lo que, del aprendizaje que debe de tener una persona, un luchador, para subir a un ring, a dar un espectáculo. Si es rudo, hacer que se enoje la gente con uno, que lo odia. Si es técnico, que lleve las ovaciones, los aplausos. Ébano Ruiz fue otro de mis grandes dos profesores que tuve. Y bueno, justamente hasta antes de, digo, todavía no llegamos ahí, pero hasta antes de llegar al debut de Horror, yo le preguntaría, en su andar, ¿se preocupaba usted más por entrenar o de verdad ya tenía en su mente el día que yo pueda debutar voy a ser enmascarado, me voy a llamar de tal manera? ¿Qué pensaba? Bueno, yo empecé primero con el nombre de Vampiro Asesino, ¿sí? Eh, Regularmente sí iba al entrenamiento, íbamos a entrenar ahí, y fue cuando ahí surgió la oportunidad de que el señor Ricardo Morales Candadito me protegiera y me diera el personaje de Horror. Ya estando como Horror, tenía que meter más tiempo a mi entrenamiento y fue ahí cuando también me cobijó el profesor Felipe Hamlin, ¿sí? Sus hazañas que tenía él internacionalmente las empezó a transmitir a pocas gentes, entre ellas fui yo y Gen el Brujo, ¿sí? Fuimos de los agraciados que estuvieron bajo la tutela del profesor Felipe Hamlin. Y bueno, ¿cómo se le ocurre justamente este personaje del vampiro? ¿Qué, perdón? Vampiro El Asesino. vampiro asesino. Surgió porque se comentaba ahí entre los que entrenábamos que iba a haber una pequeña gira a Tuxtla Gutiérrez y yo no tenía ni equipo ni máscara. Fue cuando un amigo que entrenaba con nosotros, que luchó un tiempo como el ilegal y posteriormente luchó como Eddie Bananas, me dijo, te vendo esta máscara y te vendo el personaje. Creo que me la vendió por 20 pesos, ¿sí? Me dio la máscara y me dijo, luché como vampiro asesino, ¿sí? Fue que tomé ese personaje de vampiro asesino y estuve luchando por poco tiempo, ¿sí? Más que nada en lugares fuera de la Ciudad de México y del Estado de México. ¿Y es justamente en esta gira donde se da su debut? ¿O ya había usted debutado anteriormente? Ya había luchado anteriormente, mi primer lucha fue en una fiesta de colonia, en donde las ansias de gente joven, sangre nueva, quiere subir al ring, sentir la adrenalina que se tiene al enfrentar a otro oponente, a otro luchador y encarar a la gente. Fue en una colonia allá por Naucalpan, en donde nos regalaron 2 tamales y 2 tazas de atole a cada uno de los que participaron y 20 pesos para el transporte, ¿sí? Posteriormente otras luchitas que fueron más o menos por los mismos rumbos, ya era el plato de mole con el arroz y el refresco y nuestros 20 pesitos. Bueno, ya iba subiendo de categoría. Ya subíamos de Ya no eran categoría, tamales, ya era el mole, ¿no? ya era el mole y el arroz y pieza de guajolote. Así es. ¿Sí? Esos fueron, pues, los principios. Sí. Y Y, ya, no, perdón, dígame. ya como en una arena
a una pequeña arenita ya por arriba de Naucalpan que se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba? Las Colinas. Fue cuando fue mi debut ya como luchador, ¿sí? Como vampiro asesino. Yo ahí era mi temor de que se enteraran los luchadores que era mi primera lucha, y anteriormente se acostumbraba, no sé si ahora, que era el bautizarlo, ¿sí? Ya fuera que recibiera unos chanclazos o manazos, y aparte tenía que uno que disparar los refrescos, ¿sí? Andaba muy temeroso. Afortunadamente la lucha salió como tenía que salir, ¿no? Y nadie supo que esa fue mi primera lucha como profesional. Ya posteriormente fue cuando se dieron las pequeñas giritas a Tuxtla Gutiérrez, allá por Naranjos, Veracruz, pero ya había debutado. Y ya fue cuando después eh, me dieron el personaje de horror. Y el profesor Felipe me llamó y fue el que me dijo que necesitaba pulirme, ¿sí? En ese debut, ¿se acuerda cómo debutó? ¿Debutó sin máscara, con su nombre real o cómo debutó? Siempre luché con máscaras, Siempre. ¿sí? Siempre luché con máscara. En principio fue como vampiro asesino, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto tiempo justamente como el vampiro asesino Ah, antes de llegar a este personaje que le diera Ricardo Morales? yo creo que fue aproximadamente como un año, y por la misma falta, por la carencia de contactos, pues eran muy pocas las luchas que se tenían, ¿sí? Una vez a la semana, o una vez cada 15 días, una pequeña gira de 2, 3 días, pero cada 2, 3 meses a lo mejor, ¿sí? No teníamos los contactos para poder ir haciendo una agenda, Claro. ¿sí? Y bueno, dice usted aproximadamente un año con este personaje. Obviamente nunca perdió la máscara. Nunca. ¿Tuvo algo de trascendencia? ¿Alguna lucha? ¿Algún trofeo en ese año, vamos a decirlo así, con el personaje del vampiro asesino? Mm, Tengo una anécdota que me gusta mucho. Una vez que fuimos hacia Chiapas, hacia la frontera con Guatemala, fueron los carros que nos llevarían a la arena por nosotros. Yo me quedé al último con el señor César Valentino, ¿sí? Entonces el carro llegó, y a la salida una multitud de niños empezaron a vitorear mi nombre. Vampiro, vampiro, y comenta el profesor César Valentino, ¿qué pasó si el estrella soy yo? Sí, sí, Y sí. se rió y nos subimos al carro. Es una pequeña anécdota, Como el vampiro asesino, como el vampiro justamente. asesino, sí, chistosa, sí, que la gente pues me conocía más por ya haber salido en ciertos reportajes, me conocía más a mí que a la trascendencia de muchos años del señor César Valentino, ¿sí? Fue algo Dice, chusco. dice usted, bueno, yo conozco a Ricardo Morales, bueno, él hace favor de proporcionarme este personaje y bueno, enseguida de que le proporciona el personaje empieza a hacer la publicidad en alguna revista. Sí, empezó a meter notas en box y lucha, pequeñas notas, en una sección donde él se llamaba, creo que se llamaba Candadito, las llaves de Candadito, ¿sí? Empezó a meter pequeñas notas, ya después surgió el primer reportaje, una página completa. ¡Ay, qué satisfacción!, ¿no? Para uno, ¿sí? También tuve por ese tiempo la satisfacción de conocer a Ricardo Vega, ¿sí? Del knockout. Del knockout precisamente. Y pues, no sé, a lo mejor yo digo que teníamos cierto ángel hacia estas personas, y me dijo, lo vi un martes, me dice, mañana voy y te voy a tomar unas fotos, ¿sí? Para sacarte en la revista. Y yo dije, sí, sí, cómo no. Y no, O sea, efectivamente, pensando pensando que no iba a suceder, que ¿no? no iba a suceder, que era una plática pues intrascendental, ¿no? No, efectivamente, yo llevaba mis cosas,
y llegó él y me empezó a tomar fotos y también me empezó a promover mi nombre en la revista que él manejaba, ¿sí? Ya posteriormente salió por ahí un póster caricatura de lo que era horror, ¿sí? Sí, un póster central en el box y En lucha el box de y aquellos lucha. que como que dibujaban nada más, ¿no? Sí, Y exactamente. justamente con su pareja Jena el Jena, brujo. Jena el brujo. Con Jena pues fueron también nuestras primeras salidas, ¿sí? Nuestros primeros encuentros en luchas de la periferia. Yo ya como horror, ¿sí? Eh, sí, empecé a hacer un pequeño, poco tiempo, a lo mejor un año como de pareja como Gen el Brujo. Ya no coincidían mucho nuestros horarios, más que nada, ¿sí? Pero no dejábamos de vernos, de estar comunicados, ¿sí? Gen el Brujo se empezó a desarrollar por otro lado y yo con en otro ambiente. Fue cuando realmente volvimos a coincidir y estuvimos un tiempo en el circuito del señor Raúl Reyes, una persona muy inteligente, muy sabia en la lucha libre, que manejaba varias arenas. Ahí estuvimos con el señor Raúl Reyes y se vino lo del el prepararnos más para presentar el examen Para la profesional, licencia. exactamente la licencia de luchador profesional en la Ciudad de México, lo que es hoy la Ciudad de México, ¿sí? Tuvimos un desempeño, eran cerca de 126 alumnos los que se presentaron en esta ocasión a hacer el examen, ¿sí? La preparación para nosotros fue de 8 a 12 horas diarias, de lunes a viernes. Sábados nada más íbamos y dábamos unas pequeñas marometas. Eso fue durante 2 meses antes del examen, ¿sí? Preparamos bien el examen y llegamos hasta el examen de lucha profesional. Empecé a luchar con Jena, todo bien, y en una de esas me saca fuera del ring y me avienta una plancha de la tercera cuerda, pero fue una señora plancha, que los que estaban ahí presentes dieron un signo de admiración, ¿sí? Ahí desafortunadamente nuestro error fue el habernos preparado, levantado enseguida. Vamos con el sinodal que era el doctor Zabaleta y el notorio señor Barradas, una finísima persona, y nos empezaron a regañar, ¿sí? Que cómo era posible que yo al recibir una plancha de esa magnitud y Gen el Brujo al hacer ese lance tan fenomenal, en una fracción de segundos nos paramos, ¿sí? No les dolió, son de acero, son de goma o de qué son. Les damos la máscara, pero se las vamos a dar sin máscara. Les damos la licencia, perdón, ¿sí? Pero se les da sin máscara. Les dijimos que no, que gracias, que nos estaríamos preparando para el próximo examen, que fue 2 meses después, en donde pues ya íbamos más curtiditos, ya sabíamos exactamente cuál era la secuencia del examen, ¿sí? Y lo que teníamos que hacer, ¿sí? Pues ya nos acercamos al terminar el examen de lucha libre profesional a la mesa y nos dijeron, vayan preparando sus papeles, ¿sí? Y preséntense a la comisión de box y lucha para que se les dé su licencia. Con máscara, pero sin ningún nombre en inglés, ¿sí? Dije, ok, perfecto. A lo mejor, no sé, Black Terry no es nombre en inglés, Blue Demon, pero eh, así es como se manejaba el señor Barradas, Así ¿sí? es. Y pues ahí fue cuando ya obtuvimos nuestra licencia de luchador profesional. Me llama la atención que usted me dice, bueno, pues nuestro error, yo me quiero imaginar que, bueno, pues esa ansia de sobresalir, de pasar el examen para la licencia, pues los hizo cometer el error lastimados o no, haberse parado enseguida. Hoy, hoy desafortunadamente es algo muy común en la lucha libre. Hoy regularmente ese es el tipo
de acciones que de pronto pasan. Y bueno, ¿qué hubiera pasado si hoy en día todavía viviera el señor Barradas? Yo creo que se muere de un infarto el señor, ¿eh? ¿Sí? Eh, y el hecho de haberse permitido eh, tanto lance peligroso, y la verdad mis reconocimientos a aquellos luchadores que hacen todo ese tipo de lances, ¿eh? No cualquiera lo hace, pero sí se ha perdido la esencia de lo que es la lucha libre, ¿sí? Si les pone a estos muchachitos una llave o los pone a luchar uno al ras de lona, se espantan, no saben qué hacer, ¿sí? Ahora también que las luchas extremas, en donde se andan rompiendo bombillas de Sí, focos, lámparas, sí. de lámparas de neón, es un absurdo, ¿sí? Espero que un día no se provoque un accidente, que una persona, un luchador, un compañero, vaya a tener un accidente en donde pierda la visión de un ojo o, o quede paralítico, que no pueda manejar sus manos. Entonces, a mí me gustó mucho la lucha a ras de lona, ¿sí? Y, y también sabía realizar mis resortes, ¿sí? Pararme en resorte, como lo hace normalmente un técnico, ¿sí? Estábamos preparados, tanto el profesor Villano en su tiempo, Villano primero, el profesor Ébano Ruiz, que seguía todavía con él entrenando, aprendiendo, y el profesor Felipe Hamley, aún así hay mucho que aprender en este camino, ¿sí? Bueno, pues hablábamos de esa experiencia de justamente de pasar el examen para la licencia, que bueno, finalmente lo obtuvieron, no en la primera ocasión por lo que nos contó, pero bueno, finalmente obtienen la licencia. Y bueno, ¿qué pasa justamente con la carrera, la trayectoria de horror? Bueno, horror ya estando en, en mí, empezamos a conseguir más trabajo, ¿sí? Ya empezamos a salir a muchos más lugares, a arenitas de la periferia, ¿sí? Y se empezó a mover más el personaje, el personaje de horror, ¿sí? Ya empezaron a surgir las giras más frecuentemente, ¿sí? Que normalmente era luchar en una arena de la periferia el día jueves, de ahí nos salíamos para ir a otro lugar, a un estado de la República, era la gira de viernes, sábado, domingo, me regresaba en la noche, llegaba aquí el lunes, preparaba mis otras cosas para irme a luchar a otro lado, ¿sí? Ya los días restantes que no luchaba era cuando se le metía más al gimnasio, ¿sí? Y bueno, yo le preguntaría, bueno, yo pienso, a lo mejor estoy mal, puedo estar mal, pero bueno, creo que después de Valente Pérez, justamente Ricardo Morales, pues sería un importante creador de personajes dentro de la lucha libre. Muchos de ellos, bueno, engrosaron las filas de la empresa mexicana de lucha libre, lo que hoy se conoce como el Consejo Mundial. No sé, tenemos como ejemplo por ahí, lo primero que me viene a la mente a lo mejor es MS1, Al Rojo Vivo, muchos personajes que fueron creación de Ricardo Morales. Pero mi pregunta es la siguiente. eh, la mayoría de los personajes de él fueron conocidos y lucharon ahí en lo que hoy es el Consejo. ¿Qué pasó con Horror? Bueno, horror, eh, iba caminando, iba caminando, no podía correr todavía, pero iba caminando a pasos firmes, y también otras circunstancias que yo nunca quise pertenecer a lo que es hoy el Consejo de Box, El Consejo Mundial de al Lucha Libre. Consejo Mundial de Lucha Libre. Nunca me llamó la atención, porque pues Ébano Ruiz me comentaba que los tienen muy herméticos, no pueden buscar luchas por otros lados porque los sancionan, los dejan castigados 1 o 2 meses, y las garantías eran muy poco la garantía, y el hecho de traer un personaje para mí era tener la responsabilidad de cobrar y traer dinero. En ese tiempo no estaba casado, llevar dinero para la casa de mis papás, ¿sí?
Tenía que demostrar en mi casa que el ser luchador estaba generando un ingreso, ¿sí? Y yo no lo veía viable el pertenecer a la Arena México, ¿sí? Pero nunca pasó por su mente decir, bueno, pues no sé, algún día verme ahí en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, ahí en la Arena Coliseo, en la Pista Revolución, las arenas que manejaba o que eran justamente de esta empresa. No, a mí lo que, y me quedé con las ganas, no tuve esa satisfacción, era luchar en el toreo de Cuatro Caminos, ¿sí? Esa era mi Su ilusión. intención, mi meta, esa. Y otra de las metas fue que también luchara en el Palacio de los Deportes. Claro, donde comenzaron justamente pues estas funciones de los independientes, ¿no? Exactamente, ¿sí? Pero, bueno, me queda un poco de satisfacción el haber sido programado en las funciones del Palacio de los Deportes. Desafortunadamente, en ese tiempo hubo un concierto masivo en el Estadio Azteca del grupo Timbiriche y en uno de los puentes hubo una desbandada e inclusive se comenta que hubo muertos. Ahí fue cuando en ese tiempo el Distrito Federal canceló todo tipo de eventos de mayor masa. Masivos, ¿sí? pues. Masivos, sí. Yo estaba ya programado y no se me dio, pero digo, queda dentro de mí de que al menos sí estuve programado para subir a un cuadrilátero ahí en el Palacio de los Deportes. ¿Cuánto medía y cuánto pesaba entonces Horror? Traía de estatura 1,67 y andaba sobre los 99 kilos. O sea, ya un peso completo. Sí. Y decía hace un ratito nos comentaba, bueno, pues que también luchó justamente en el circuito del señor Raúl Reyes. Cuéntame un poquito. Pues bueno, el estar en el circuito de Raúl Reyes, para mí, es algo, pues, satisfactorio, aunque también sus garantías no eran acordes para lo que desempeña un luchador arriba del ring. Que ¿sí? Yo creo que en la mayoría de lados no eran acordes, ¿verdad? Exactamente. Ni en las empresas establecidas, ni en las empresas independientes, ¿no? Exacto, sí. Pero ya cuando se mueve uno por su lado, es cuando ya van reconociendo su trabajo y la publicidad que lo esté respaldando es la que hace que uno pueda pedir más garantía por su trabajo, ¿sí? Con Raúl Reyes, pues, era la oportunidad de poder luchar jueves, viernes, sábado, domingo, ¿sí? Una de las arenitas que me gustó mucho fue la de Xochimilco, ¿sí? Una arenita muy chiquita, pero muy bonita. Sí, la gente, aparte de mucha tradición, ¿no? Sí, de para mucha los tradición, aficionados. La gente respetuosa en lo que cabe, ¿sí? ¿sí? Son aficionados de Hueso Colorado, eran aficionados y muy satisfactorio el luchar ahí. No se diga la Patlaco, ¿no? Era el que tenía precisamente su circuito, ¿sí? Así es, digamos que esa era, dicho a lo mejor malamente, pero vamos a decir que esa era la matriz, ¿no? La arena Patlaco. Apatlaco, la nueva Patlaco, exactamente, sí. Y tenía varias arenas alrededor, ¿sí? Así es, Puente Negro. Puente Negro también, que pues tuvo muy buenos resultados ahí, ¿eh? Altavilla, ¿verdad? Altavilla, Puente Negro. Hizo también allá luchas por Coacalco. Manejó un tiempo, creo que la Arena San Lorenzo también. No me tocó ir, desconozco la verdad, diría que sí, pero estaría mintiendo. Claro. ¿sí? Yo lo desconozco, ¿sí? Ese era el beneficio de estar dentro de las filas del circuito, de Raúl Reyes. Que sí, que no, ¿sí? Porque no éramos gente fija, ¿sí? Para ese tiempo yo ya andaba de pareja con El Final, ¿sí? Estuvimos haciendo pareja El Final y yo. También un personaje del señor Ricardo Morales. Así ¿sí? es. Que él sí posteriormente entraría a la empresa
de lucha libre A la empresa mexicana de lucha a la libre. empresa mexicana de lucha libre, ¿sí? Él sí, yo no era mi interés, no era mi meta, ¿sí? Y bueno, siempre, siempre rudo. Pues sí, se podría decir, hubo ocasiones, por ejemplo, cuando nos presentaron con Mano Negra de pareja, Sí, pues, pues no lo podíamos desconocer al señor, así es, por a toda supuesto. una leyenda, no podíamos faltarle el respeto y nos tuvimos que acoplar y hacer el equipo de tres y ser técnicos, Pero pero bueno, 100% generalmente rudo, siempre, siempre rudo, ¿verdad? ¿sí? Y bueno, ¿este siempre fue el diseño de la máscara de horror o hubo otros? No, siempre fue el diseño, ¿sí? A mí me entregó eh, el, el El diseño, boceto, sí, el boceto, cómo quería la máscara, todo lo que debía ser mi complemento, muñequeras, este, en en los bíceps, qué es lo que tenía que traer y siempre se manejó de esa manera. Lo que sí nunca nos limitó para si usáramos capa o si teníamos que usar chamarra o subir sin nada. Él no nos limitó en nada de eso. lo único que llegó a variar fue justamente el color. El color, sí. Llegué a usar el color verde, amarillo, porque pues el señor Fishman siempre fue un ídolo para mí Ah, ok. y él siempre ostentó los colores de el amarillo, el verde, Entonces ¿sí? pudiéramos decir que este cambio, vamos a decirlo así, de color, era un poco, pues darle un poquito de reconocimiento a su ídolo, a Fishman. Al señor Fishman, sí, sí, ¿Llegó a sí. tener la oportunidad de luchar a su lado en contra de Fishman? No. No, llegué a estar varias veces dentro del mismo cartel en el que él se presentaba, ¿sí? Llegamos a dialogar algo, ¿sí? Pero el luchar en contra o pareja de él, no, nunca tuve esa oportunidad. ¿Le hizo saber cuando lo conoció que él era su ídolo? No, nunca, porque en ese aspecto, pues éramos, o era yo, un poco callado, Ya, ¿sí? muy Eh, reservado. Reservado, me daba pena, me daba vergüenza, ¿no? A lo mejor por eso soy enmascarado, ¿no? Porque no quiero que conozcan mi fea cara. Pero siempre, sí. También otro de mis ídolos fue el señor Luis Tigre Mariscal, Así ¿sí? es, Un señor con una luchadorazos. elegancia, Así ¿sí? es. Hablábamos del circuito de Raúl Reyes, pero bueno, ¿en qué otras arenas justamente se desarrolló horror? Y bueno, cuénteme también un poquito justamente de pues de estas parejas. Hablábamos de horror y el final, hablábamos de Gena el Brujo y horror, y bueno, por ahí el proyecto incluso de hacer un trío entre ustedes. Bueno, en un principio fue con Gen el Brujo, cuando empezamos a luchar, a obtener el carnet, la licencia, y ahí vamos luchando, que pequeñas giras que a Veracruz, que a Tampico, a Monterrey, no en la Monumental, no se dio todavía ese, ¿sí? Pero sí, en ciertas arenitas, ¿sí? Y soy sincero, Gen el Brujo despuntó más pronto que yo, ¿sí? Ahí fue cuando, pues, separamos caminos, pero no la amistad, ¿sí? Siempre que nos encontrábamos y había la oportunidad de entrenar, de platicar, hasta la fecha, ¿sí? Hasta la fecha, por cierto, le digo, y él me dice que somos hermanos, es mi hermano, ¿sí? Él empezó a despuntar, ya después le perdí su camino, yo ya empecé, cuando empecé a luchar solo como horror, empecé a buscar arenas, que, varias, se me van ahorita los nombres, San Juan Pantitlán, ya después en el surgimiento del final es cuando Ricardo Morales nos dice pues, que luchemos de pareja. Que Es bueno, cuando, justamente el personaje de final también es creación de Ricardo Morales. así es, sí, es personaje de Ricardo Morales, en el cual pues siempre nos cobijó, siempre se portó muchas personas, muchas. Ya había nombrado a Ricardo Vega,
Ricardo Morales nunca nos pidió un quinto por una entrevista, Por por un absolutamente póster, nada. absolutamente nada.